Hoy es 19 de diciembre. Faltan unos días para Navidad. Entre los niños reina la expectación por lo que les depara bajo el árbol, y los mayores vaivenean comprando y preparando los platos con los que llenarán sus mesas, alrededor de las cuales en unos días se sentarán con los suyos a compartir experiencias y al final de la noche brindar a la luz de un cielo iluminado por fuegos artificiales. Luego, los niños, poseídos por el espíritu del consumismo, desgarrarán los envoltorios de unos paquetes que aparecieron mágicamente con sus nombres y celebrarán su contenido. Regresarán a la mesa donde sus mayores habrán servido los postres y se llenarán de azúcar y con las energías renovadas seguirán jugando el resto de la velada o, al menos, así debería ser. El espíritu navideño pulula por las calles, entre fachadas enroscadas en luces parpadeantes. Pero, desde hace 4 años, como quien sabe dónde no es bienvenido, tiene el detalle de seguir de largo al pasar por mi hogar, pues para mí y mi familia, esta festividad ha perdido completamente su significado y no es más que el aniversario de la noche más oscura de nuestras vidas. Aunque los padres insistan en que aman a todos sus hijos por igual, todos tienen un favorito. Es inevitable, y no significa que no sientan aprecio por todos, pero siempre habrá uno con el que tengan más afinidad. Bien, David era ese favorito. Era el menor de nosotros 3 y el consentido principalmente de mamá. Y lo sabía. Mierda si lo sabía. Tal vez inconscientemente o tal vez insatisfechos con el rumbo que estábamos tomando tanto mi hermana como yo. Pero desde siempre y con el berrinche y en los casos más extremos, la manipulación suficiente, David había conseguido todo lo que había querido. Había visto un coche de juguete a control remoto con más ceros en su precio de los que a nosotros se nos habrían permitido siquiera considerar. Al final de la semana, estaría jugando con él. Su amigo tenía una pistola que disparaba dardos. Él querría una más grande. Y claro que la tendría. Solo para aburrirse de todo aquello a las pocas semanas. Sin embargo, nunca le guardamos rencor por ello. Es cierto que había un pequeño abismo entre nosotros y él, pero era un abismo que, sabíamos bien, había sido generado por nuestros padres. Y al final, era un mimado de mierda, pero era nuestro hermano. Es así que, cuando, después de ver los Juegos del Hambre con nosotros y, al terminar, comentar que quería ser arquero, supimos instantáneamente que, en los próximos días, encontraría un arco de plástico bajo el árbol y lo tendríamos disparando flechas de juguete por la casa. La noche de antes de Navidad llegó y durante toda la cena, mientras intentábamos conversar con los primos a los que no podíamos ver durante gran parte del año, David se mostraba impaciente. Uno de los momentos que más esperan los niños en general es la hora de abrir los regalos, pero en general saben disfrutar del resto de la velada. A David, en cambio, poco le importaba la cena, la familia o el brindis, y cada año se esforzaba menos por disimularlo. Así es que, cuando dieron las 12, prácticamente saltó de su silla mientras el resto brindábamos en dirección al patio, para que Papá Noel pudiese actuar sin que nadie lo viese. Detestaba esa parte, pero mis padres habían sabido calmarlo, explicándole que eran los términos que Papá Noel había puesto, y que, si no los cumplían, pasaría de largo, y eso era inaceptable. Cuando terminamos de brindar, los niños, mi padre y mi tío, salimos afuera. David estaba dando vueltas en círculos. Intentamos jugar con él, pero no le interesaba nada que tuviésemos que decir. Su ansiedad era casi contagiosa y su mente estaba totalmente ocupada por una sola cosa, ese arco de plástico. Recuerdo a mi padre y a mi tío bromear al respecto, y recuerdo suspirar, volteando a ver a mi hermana, que me devolvió la mirada y negó con la cabeza en un ademán de resignación. Al poco tiempo, mi madre emergió de la entrada, llamándonos con un tono teatral, intentando dotar aquel momento de una magia que para nosotros ya se había perdido y que a David sencillamente no le interesaba. Pero antes de que pudiese terminar cualquier oración, este había atravesado el patio y pasaba como una corriente de viento junto a ella. Cuando entramos en la sala, vimos a David revolviendo paquetes de regalos de un lado a otro. Vi a mi madre adoptar un semblante extrañado cuando tras unos segundos el pequeño seguía sin encontrar el suyo, acercándose a ayudarlo cuando éste,
con una frustración notable en su voz, exigió lo que le pertenecía, solo para volver a levantarse y voltear a ver a mi abuela, quien se había quedado en el interior con ella y la observaba con incredulidad. ¿No está?, había sentenciado finalmente, desatando los llantos y gritos de David, que no se calmaron ni con las palabras de consuelo de mi madre. Él quería su arco de juguete, y su arco de juguete debería estar bajo el árbol, ya no porque él así lo quisiese, sino porque podía verlo en el rostro de mis padres. Ahí había estado. La velada concluyó con un sabor agridulce. David no se tranquilizó y siguió llorando, sobre todo después de que nosotros sí encontrásemos nuestros regalos bajo el árbol, hasta el punto en que mis tíos, aunque intentando disimularlo, se hartaron y se marcharon de forma prematura. No así igual que mi abuela, que no se guardó lo que pensaba, y comenzó una discusión de la que mi padre intentó alejarnos, sugiriéndonos que no fuésemos a la cama. Y así lo hicimos, o por lo menos mi hermana lo hizo, pues ella no dormía en el mismo cuarto que nosotros, y no tuvo que aguantar los berridos de David hasta que se durmió, solo después de que mamá entrase en el cuarto y le prometiese comprárselo. Recuerdo sentir una frustración intensa en ese momento. No sabía qué había ocurrido, pero no me importaba. Lo único que podía pensar era en que una de las pocas noches del año en que podría ver a mis primos y, en general, a toda la familia reunida, había terminado abruptamente por los caprichos de David, preguntándome, después de aquella noche, cuándo sería la próxima vez que volvería a verlos. Pues sabía bien que el resto de la familia no estaba de acuerdo con la forma en que consentían a David y, probablemente, después de aquella noche, serían bastante evasivos a volver. Resignado, ya me encontraba a medio camino del sueño cuando lo oí. Al principio, y debido a mi estado, lo atribuí a mi propia imaginación, pero luego, aunque todavía distantes, supe que estaban allí, aunque todavía no era capaz de distinguir de qué se trataban, descartándolos como algún producto de la noche, bastante animada de por sí en el exterior. Pero entonces, estuvieron lo suficientemente cerca como para tomar forma a través de mis sentidos. Era un sonido estridente, pero pesado y sordo, como si alguien estuviese arrastrando algo, y lo estaba haciendo en nuestra dirección. O eso parecía, pues una vez pude distinguirlo, me percaté de que se oía cada vez más cerca. Al principio, no venía de ninguna parte en concreto. No podía atribuirlo a alguna alimaña en el techo o a mis padres moviendo algo sin cuidado por el pasillo, pues parecía venir del mismo aire. Yo estaba desconcertado. Aún prestándole todos mis sentidos, no era capaz de comprender ni el origen ni la naturaleza de aquel sonido. Pero entonces, estuvo más cerca, y ya no formaba parte del aire, sino que avanzaba lentamente, ahora sí, por el pasillo. Podía sentir las baldosas del suelo quejarse al contacto con algo pesado, pero más aún, me percaté de algo que hasta entonces no había podido oír: una respiración. No una como alguna vez hubiera oído. Era profunda, ronca, animal. En ese momento, el desconcierto se convirtió en miedo, uno como no había sentido nunca hasta ese momento. Creía ya estar grande para seguir asustándome por el cuco, pero entonces, ese y todos los monstruos de los que alguna vez nos habían hablado me parecieron una posibilidad. Quería saltar de mi cama, despertar a David y correr al cuarto de nuestros padres, pero lo que sea que fuese aquello, se encontraba entre nuestro cuarto y el suyo. Más aún, se estaba acercando a la puerta. Recuerdo hacerme un ovillo y pegar la espalda a la pared cuando vi cómo la puerta se abría con una lentitud que me resultó insoportable. Entonces, de la oscuridad, emergió la razón por la que escribo esto, la razón por la que sigo despertando en gritos y sudores fríos hasta hoy, la razón por la que empecé a creer en lo sobrenatural. Tuvo que agacharse para pasar por el marco y, cuando hubo entrado, rozaba el techo. Su cuerpo se podía suponer humanoide, pero solo eso, pues estaba cubierto por una densa y frondosa capa de un pelaje oscuro y mugriento. Al principio no pude distinguir su rostro,
hasta que hubo dado un par de pesados pasos que resonaron por todo el cuarto y la luz que entraba por la ventana le alcanzó, dejando ver un espectáculo a medio camino entre una cabra y un primate que se quedó grabado a fuego en mis retinas y más adentro, con unas orejas largas y puntiagudas y unos cuernos largos que nacían de su frente. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué hacía allí? ¿Cómo había llegado? Eran preguntas que habían desbordado de mi cabeza antes de que cualquier pensamiento fuese reemplazado por lo que solo pude describir como un terror animal, como la gacela que huye de una leona. Más tarde me daría cuenta de que había mojado la cama, pero entonces solo podía observar, incapaz de comprender lo que estaba viendo al mismo tiempo que intentaba permanecer invisible a sus ojos. La criatura avanzó lentamente, arrastrando una bolsa de arpillera y unas enormes cadenas que supe entonces eran las responsables del ruido que le había precedido. Y para mi error, lo hizo en dirección a la cama de David. Debería haber hecho algo, debería haber gritado, tal vez para despertar a nuestros padres o, como mínimo, para despertar a David, hacerle consciente del peligro que corría. Pero no pude. Tal vez fue el temor que sentía o tal vez, y es una conclusión a la que he llegado con el tiempo, una parte de mí, remanente de tiempos primitivos, reconocía su lugar ante una autoridad mayor. El punto es que no hice nada y me quedé observando cómo la criatura levantaba uno de sus enormes brazos y tomaba a David con él, levantándolo de la cama, aún envuelto en una sábana, y arrojándolo con ligereza al interior de la bolsa que había abierto con la otra mano. En apenas unos instantes, David había desaparecido. La criatura entonces volteó su horrible rostro en mi dirección y tuve la certeza de que yo sería el siguiente. Un frío sobrenatural escaló por mi columna, pero lo que siguió fue más desconcertante aún. La criatura me sonrió, exhibiendo unos dientes caninos manchados de sangre, y delante de esa sonrisa puso un dedo índice largo y huesudo en una señal de silencio. Acto seguido, se dio la vuelta y volvió por donde había venido hasta atravesar la puerta y cerrar tras de sí. No pude volver a dormir y me quedé congelado en esa posición hasta que mi madre entró para despertarnos. No terminé de procesar lo que había ocurrido hasta que los primeros rayos del sol atravesaron la ventana, y aún hoy sigo sin comprenderlo, pero para entonces tenía una certeza: no volvería a ver a David. Sin embargo, cuando mi madre comenzó a preguntarme por mi hermano menor, no supe qué responder. No recuerdo mucho de los siguientes días, sobre todo porque me mantuvieron alejado de todo, pero aún me acompaña la imagen de mi madre presa de un ataque de pánico rodeada por policías y detectives. Pasé varias noches en casa de mi abuela, que hizo todo lo que estuvo en su poder para intentar tranquilizarme, pero necesitaría varios años de terapia, ya no para volver a la normalidad, eso es algo que nunca más lograría, pero para, por lo menos, volver a funcionar, pues los meses siguientes no era capaz de estar solo, ni durante el día, ni mucho menos durante la noche, sin entrar en pánico, y cuando regresamos a casa, comencé a dormir en el cuarto de mi hermana. Bueno, es una forma de decirlo, porque realmente me quedaba rígido mirando fijamente la puerta hasta que me vencía el sueño y entonces ese rostro comenzaba a perseguirme en sueños. Y solo dejó de hacerlo cuando comencé a tomar pastillas para dormir. Intenté contarle la verdad a la terapeuta, pero cuando la oí explicarle a mi padre que mi mente infantil había atribuido a la escena características sobrenaturales, comprendí que serviría de más bien poco. Desde esa Navidad, mi familia nunca volvió a ser la misma. Mi madre, que siempre había sido amable y cálida, se volvió errática, y tanto ella como mi padre se volvieron mucho más cercanos y protectores con nosotros. La ausencia de David se notó enseguida. La casa en general se volvió mucho más silenciosa y lúgubre. Algo se había roto.
y esa cosa se lo había llevado. La conclusión oficial fue que un secuestrador había irrumpido y se había llevado a David, y yo más nunca volví a hablar del tema con nadie, pues en casa aquello se volvió un tabú y fuera de ella, ¿quién me creería? Había aceptado que aquello sería una verdad con la que tendría que lidiar yo solo y en silencio. Era mi castigo, mi penitencia por haber permanecido en silencio y dejar que aquella cosa se lo llevara. Por lo menos, hasta ahora. ¿Por qué entonces estoy contando esto ahora? En un esfuerzo que sabíamos era titánico para ella, mi madre intentó mantener la tradición por nosotros y los años siguientes, los días previos a Navidad, siguió regalándonos aunque sea algo pequeño a cada uno. Sin embargo, este año, el mío desapareció.